Buenas tardes, muchas gracias al doctor Severiano Calderón Serna por continuar colaborando en forma gratuita con la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de Lima. Él reside en Italia, ha estudiado en Italia, trabaja como abogado litigante en Italia, pero siempre está presto a colaborar con nosotros. Lo saluda José Antonio Neira Flores, juez de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema y director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de Lima. En esta oportunidad, el doctor Severiano Calderón Serna va a disertar sobre declaraciones de víctimas menores de edad de delitos sexuales en Italia, como es la práctica y valoración. El doctor Severiano Calderón Serna es PhD en Derecho y Procedimiento Penal por la Universidad de Roma, La Sapienza, Italia, magíster en Análisis, Prevención y Contraste a la Criminalidad Organizada y la Corrupción, docente asociado en la Academia de la Magistratura, AMAC Perú, abogado en ejercicio y cultor de la materia en la Facultad de Derecho en la Universidad de Milán, Italia. Bienvenido, doctor Severiano Calderón Serna, y a cada uno de nuestro público asistente. Muy bien. Ante todo, gracias a usted, profesor, que siempre me invita a participar y compartir sobre todo ideas, algunos conocimientos sobre la materia del sistema penal. Efectivamente, en esta oportunidad, pues, trataremos, ¿no? El tema intitulado, pues, Declaraciones de las Víctimas de Menores de Edad, ¿no? En delitos sexuales en Italia. ¿Cómo sería o cómo es actualmente la práctica y digamos, qué significado tiene en el proceso penal, sobre todo la valoración de las declaraciones? Bien, ante todo, nosotros debemos, para entrar, digamos, en el argumento, debemos, pues, afirmar a dónde vamos, qué cosa queremos decir o qué cosa queremos, digamos, saber sobre, digamos, las notaciones que de norma, pues, se hacen o se realizan en menores de edad víctimas de violencia sexual. En otras palabras, pues, en cuáles hipótesis, ¿no? Las declaraciones, ¿no? Son válidas para, digamos, en el juzgamiento y objeto, pues, de valoración de la prueba como tal, ¿no? Entonces, son dos ámbitos que uno puede fácilmente deducir, en el cual será, pues, materia de exposición, ¿no? Ahora, pero antes de ello, sabemos que los delitos, digamos, de connotación sexual en menores, tienen, pues, mucha relevancia, sobre todo las declaraciones de las víctimas. ¿Por qué? Porque muchas veces se pone casos que o personas o menores de edad víctimas de violación sexual y son inducidos por personas terceras o familiares que no necesariamente coinciden con lo que ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, represento dos hechos para tener una idea, en el cual, por ejemplo, en Milano, ¿no? Una menor de 11 años, pues, ¿no? Se llama el caso de Milano, un poco particular, que vive con la madre, separada del padre por más de 5 años, y pues al reencuentro con la menor, con el padre, en un día en el Duomo de Milano, se dan abrazos, pues, fraternos, ¿no? Frente a la madre. Y después, lógicamente, la madre denuncia por violación de la libertad sexual al padre, ¿no? Realizado, pues, estos actos contra, ¿no? De tocamientos contra en la parte civil de la menor. Entonces, en esta situación, en este contexto, los tribunales de Milano, pues, sentenciaron, ¿no? Al padre de la menor a 7 años de prisión efectiva, ¿no? ¿No? Por la solo declaración y la confirmación que hizo la menor, ¿no? En el tribunal. Sucesivamente, un hecho particular que ha sido inclusive comentarios y discusión en la crónica, se relaciona, pues, un caso denominado el caso de Terne, ¿no? Una niña de 10 años que a través de la madre denunció al padre por violencia sexual.
¿no? Narrando, pues, hechos de penetración y violencia física contra vida y sexual, lógicamente, ¿no? El padre viene sentenciado a 15 años de prisión efectiva en mérito a la declaración de la menor agraviada. Y por tanto, así cumplió, estaba cumpliendo su condena. Sin embargo, pues cuando ya cumple 18 años la menor, ¿no? Se apersona a la policía y denuncia el hecho de que todo lo que había declarado, ¿no? En su oportunidad era totalmente falso y todo era inducido, digamos, por la imposición de la madre, que la madre quería, pues, que en este caso el ex marido termine en cárcel y así sucedió. Entonces, vemos estos dos hechos, digamos, un poco particulares, de cómo podría ser o a qué punto sería válido las declaraciones y en qué contexto sería válido las declaraciones, ¿no? De los menores de edad relacionados, pues, en el delito sexual. Entonces, pues, a esta situación nos conlleva, pues, a verificar cuál es el método que se usa o que usan los tribunales, ¿no? Para verificar si existe idoneidad o, digamos, una atendibilidad, ¿no? O sea, credibilidad al menor, ¿no? A la menor en este caso, ¿no? Para que efectos de valoración y por tanto, pues, se defina una decisión penal por el tribunal, ya sea en función de, digamos, condena, digamos, efectiva o suspensiva, o de lo contrario, que sea absuelto. Entonces, pues, se dan cuenta la importancia que implica conocer el procedimiento de cómo escuchar a la víctima en menor de edad, en este caso de delitos sexuales. Entonces, en el sistema penal italiano existe un instrumento, ¿no? Procesal penal, en el cual, pues, se denomina el incidente probatorio, ¿no? El incidente probatorio más o menos como una prueba, digamos, anticipada, sería un símil acá en nuestro país, ¿no? ¿Y qué cosa es el incidente probatorio en el sistema procesal penal italiano? ¿No? Es un instituto, en efecto, de derecho procesal penal disciplinado, pues, en el artículo 392 del Código Procesal de Italia, ¿no? ¿Y cuál es el objeto de este incidente probatorio? Es justamente, pues, asumir anticipadamente un medio de prueba en las formas, ¿no? De los presupuestos del debate, o sea, similar a un juicio oral, digamos, ¿no? Pero realizada en fase de investigación preliminar o en curso de la audiencia preliminar, ¿no? Ante el juez de la audiencia, justamente, que controla, digamos, efectivamente, si va a juicio o no va, digamos, o carece de elementos que postule los presupuestos de la acción penal y vaya a juicio. O también puede hacerse este incidente probatorio en la etapa intermedia, ¿no? Etapa intermedia, digamos, del juzgamiento. Entonces ahí ya no será el juez digamos, de investigación preliminar que actúe la prueba, será, pues, el juez del juzgamiento, del juicio oral, ¿no? Entonces, pues, a través de este medio, ¿no? Es decir, ante el juicio se actúa la prueba que será evaluada en el juicio oral. Pero en este caso se plantea, ¿no? Cuando, como sabemos, en el modelo procesal acusatorio garantista, por ejemplo, las pruebas son ofrecidas y admitidas por el juez o tribunal en el juzgamiento, en la apertura del juicio. Entonces, en este caso, el incidente probatorio se anticipa a ese presupuesto y se puede producir cuestiones, digamos, y se producen cuestiones, ¿no? Algunas veces en Italia, si este instrumento, este medio, digamos, probatorio puede ser admitido como prueba y de tal manera que será, digamos, evaluado oportunamente en el juicio. Pero ojo, que acá, dado que la naturaleza del proceso penal acusatorio en Italia, las pruebas son ofrecidas y admitidas en, digamos, en la fase, digamos, inicial del debatimiento, del juicio oral, ¿no? O del juzgamiento. Entonces, este incidente probatorio, ¿cómo se integra, digamos, a los demás medios probatorios con la finalidad de ser evaluado, ¿no? Eso lo vamos a tratar, además, a continuación. Pero además de ello, se ha afirmado que con la actuación del incidente probatorio en los casos de violencia sexual de menores, ¿no? El mismo constituye instrumento denigratorio a la víctima. Es decir, se pone, digamos, en un riesgo a que el menor pueda, pues, sufrir, ¿no? O lesionar su incolumidad psicológica y, por tanto, moral. Entonces, es más, el solo hecho de llevar al medio, digamos, al menor, ¿no? La sede judicial ya de por sí constituye una especie de estigma que, pues, puede perjudicarlo emocionalmente. Entonces, estas cuestiones se han tratado de una manera evaluar y buscar el medio, cómo puede ser
digamos, tratado y cómo se ha evaluado el comportamiento del menor en esta sede, en la sede de incidente probatorio. Sin embargo, frente a estas situaciones, el sistema de por sí no permite, ¿no? O permite parcialmente actuar en medio probatorio del incidente en la testimonial del menor agraviado con ciertas, digamos, particularidades, ¿no? Con ciertas particularidades que no necesariamente lo da el sistema, digamos, sistema procesal penal, sino a veces externo, como ya lo veremos más adelante, un acuerdo, ¿no? Que se llevó a cabo, ¿no? en Siracusa, ¿no? Y bueno, esto digamos, es elemento guía para proceder al examen de los menores objetos de violencia sexual. Entonces, a tal punto, pues, que estos hechos han dado lugar justamente dado que, por ejemplo, el sistema penal italiano tiene un control constitucional difuso, que un juez había sobrevado una cuestión de un incidente constitucional, ¿no? Un incidente para verificar la legitimidad digamos, de la norma en cuestión, o sea, el artículo 392, que efectivamente postulaba y postula ahora que se lleve a cabo digamos, el análisis o la deponencia del menor o la menor a través del incidente probatorio. Bien, entonces ya entramos a analizar, digamos, en sí, en qué consiste este instrumento, ¿no? Digamos, de constitución de la prueba o prueba preconstituida, ¿no? Que en doctrina se le denomina. Bueno, la finalidad. En general, pues, puede decirse que la finalidad que persigue el legislador, ¿no? Italiano, en este caso, a través del incidente probatorio, es poder, pues, adquirir en situaciones excepcionales pruebas inaplazables en la fase del juzgamiento, ¿no? El menor, por ejemplo, no puede ser revictimizado, que eventualmente puede ser objeto de deponencia en varias sedes, ¿no? Entonces, se trata de evitar con este incidente probatorio, ¿no? Y que a veces, pues, surgen problemas, ¿no? Cuestiones, porque no necesariamente con la deponencia del menor, como lo habíamos verificado en los dos casos anteriores, no cumple, pues, el objetivo, digamos, real, digamos, una certeza, una verdad. Entonces puede, pues, con algunos, ¿no? Instrumentos que permiten, ¿no? Que permiten analizar el contexto de la dependencia del menor, pues puede permitirnos sea una cuestión de certeza o de verdad en cuanto a su connotación digamos, de la declaración. Entonces, pues, acá lo que se trata de hacer es que este incidente probatorio sea, pues, elaborado y sobre todo actuado con las garantías de un juez imparcial, ¿no? Y digamos, con la presencia fiscal, el imputado y el defensor. Son elementos no derogables, como en otras realidades sí lo hacen, en función a la presencia física. No, hago una nota de pie de página acá para hacer referencia a la Cámara Gesell en el Perú, pues que tiene, digamos, una particularidad un poco especial. Bueno, y no solamente digamos, incidente probatorio, ¿no? Es actuado o es útil para actuar solamente en estos casos, sino en otras fases, en otros, digamos, procedimientos que por su naturaleza, pues, está orientado, como lo vamos a ver. Entonces, pues, ahora, dado que es un incidente y esa solicitud de parte, los legitimados para hacerlo, pues, en la fase de la investigación preliminar, lo hace, pues, el Ministerio Público, y el indagado o investigado, la parte grabada, en esta fase puede estimular al Ministerio Público por poner la solicitud, es decir, la parte grabada no puede directamente pedir al juez, ¿no? Pero sí puede, digamos, motivar al fiscal a que solicite al juez que se actúe ese instrumento, digamos, de incidente probatorio. Igualmente tiene sus características en la fase de audiencia preliminar, ¿no? Y en aquellos de los actos preliminares al juzgamiento, como lo hemos señalado, puede ser solicitado por el Ministerio Público. Bueno, y las demás partes procesales, por ejemplo, es posible que, por ejemplo, en los actos preliminares del juzgamiento pueden solicitarlo. Entonces será discrecionalidad del juez, pues, admitirlo o no, dependiendo, pues, del contenido de la solicitud y sobre todo de las deducciones que se interpongan con la misma. Entonces, pues, el legislador, como es evidente, ha enumerado ¿no? Digamos, ha enunciado, ¿no? Ha enumerado los medios de prueba susceptibles de adquisición anticipada, precisando caso por caso las razones en cuya presencia solo puede practicarse la prueba, ¿no? Antes del juzgamiento, ¿no? En términos generales, podemos afirmar entonces, pues, que la lógica
en la que se volvió el legislador italiano fue del tipo de precautelatorio, encaminada pues a decir, o finalizada a preservar elementos probatorios de riesgo de contaminación o dispersión que eventualmente podrían darse en cuanto a delitos de menores ¿no? de edad, objetos de violencia sexual. Vamos a ver que hemos señalado que no necesariamente se da esta actuación de incidente probatorio específicamente en delitos de violencia sexual contra menores, sino también en otras, ¿no? En otras hipótesis, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la caso de declaración testimonial, por ejemplo, también se procede con el mismo instrumento cuando existen pues, motivos fundados para creer que la persona no puede ser examinada en el juicio oral, ¿no? Ya sea por enfermedad grave u otro impedimento grave. Se piensa, por ejemplo, en el caso de una persona gravemente enferma de patología oncológica. No puede ser que en este caso pues, ya no podría llegar viva al debatimiento, ¿no? Y por tanto, pues hoy es necesario, digamos, ¿no? Es necesario actuar este medio, digamos, esta testimonial a través de este instrumento. Pero también, ¿no? En casos específicos, ¿no? Cuando existen motivos fundados para creer que la persona expuesta, ¿no? Puede ser expuesta a violencia o amenazas, ¿no? En este caso, también es posible actuar este instrumento y en ese sentido, pues, lograr, ¿no? El objetivo. Por ejemplo, en las hipótesis de criminalidad organizada, ¿no? Cuando existe coacción para que declaran los testigos, pues se actúa también porque registra el riesgo que los testigos puede ser aunque objeto de muerte. Entonces, pues, este instrumento nos permite anticipar una especie de prueba que será evaluado, ¿no? Digamos, en el juzgamiento. Otra hipótesis en el cual se procede son los casos pues, de declaraciones contra alios, ¿no? Contra alios significa que cuando el que depone, ¿no? Debe ser examinada una persona investigada sobre hechos relacionados con la responsabilidad de otros. Se piensa, por ejemplo, en los casos, ¿no? de imputados en un proceso conexo, ¿no? O que también pertenece a un grupo organizado o a las tipologías de criminal organizada. Entonces, pues, no necesariamente el efecto, ¿no? Es interno, sino contra terceros, Bien, en otra hipótesis también es posible actuar este medio, digamos, este instrumento de anticipación de probatoria, ¿no? Cuando deba examinarse, por ejemplo, ¿no? A los que participan o colaboran con la justicia. En este caso, los vinculados ¿no? con otros procesos, por ejemplo, de naturaleza mafiosa, ¿no? Entonces, estos testigos tienen que ser protegidos, ¿no? Hay una ley especial, por ejemplo, la ley número 6 del 2018, ¿no? Que regula justamente la protección de testigos de justicia conocidos como testigos protegidos, ¿no? Entonces, en esos casos también se procede con incidente probatorio para, pues, anticipar, informar un criterio, digamos, digamos, como lo vamos a hacer más adelante, una prueba, digamos, concreta y objetiva para ser valorado por el juez. También puede ser, inclusive, hecho en el acto de confrontación. La confrontación es similar al instituto peruano y también el reconocimiento, ¿no? Pero lo que ahora nos interesa, pues, ver este punto de la cuestión de la violencia sexual y actos sexuales con menores. Eso es lo que tipifica el sistema penal. Bien, entonces, las declaraciones de víctimas menores de edad de delitos sexuales, por ejemplo, ¿cómo procede acá? ¿Cómo inicia? ¿Cómo se solicita? ¿No? Sobre esto, sobre la solicitud que hemos señalado ya, puede ser el Ministerio Público, ¿no? Y que, digamos, de la parte agraviada o otra interesada o sujeto procesal puede motivar al fiscal que presente o la solicitud al juez, ¿no? Para que actúe, ¿no? Por así considerarlo, por la necesidad y el objeto del proceso de aclaración de la verdad, ¿no? Entonces puede solicitarlo para anticipar, digamos, hechos que puedan pues, ser peligro de extinción, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si es que presentada la solicitud, en el caso de rechazo o de declarar al juez inadmisible, entonces pues, la resolución viene comunicada inmediatamente al Ministerio Público y a las partes interesadas. ¿Ya? Pero, digamos, en esto pueden ser sujetos a impugnación, pero es otro tema. Acá solamente vamos a hacer la formalidad, cómo procede y cuál es el valor que tiene este instrumento de incidente probatorio en los casos que estamos viendo, ¿no? En las hipótesis, por ejemplo, de acogimiento o aceptación, entonces el juez en la ordenanza, ¿no? En la resolución, debe indicar, ¿no? El objeto de la prueba, o sea, qué cosas deben ser puestos, digamos, en consideración y qué cosas deben ser puestos
digamos, qué hechos pueden ser aclarados por el testigo, ¿no? Y así llegar pues, a una conclusión, ¿no? Entonces, las partes inclusive pueden 2 días antes presentar deducciones, ¿no? Para verificar cuáles son, por ejemplo, las connotaciones que puedan surgir de estas declaraciones. Lógicamente, como todo acto típico, pues la fecha de la audiencia, y bueno, deberá pues de avisar el día, la hora, ¿no? Cuándo se va a llevar este acto, ¿no? Este acto procesal, ¿no? Y lógicamente, pues las partes necesariamente están vinculadas, digamos, obligadas a participar, y en las hipótesis que no lo sean, pues el juez puede inclusive, por ejemplo, en el caso del defensor, sustituirlo por ¿no? Defensor de oficio, ¿no? En caso del imputado que no cuente pues con una situación de defensa, digamos, que pueda permitirle ¿no? defenderlo en puntos concretos en esta audiencia, que así se llama audiencia. Bien, ahora, ¿cómo se desarrolla el incidente probatorio? ¿No? En la audiencia tiene lugar en la Cámara de Concilio, así se llama, Cámara de Concilio, es decir, que solamente participan, ¿no? Las partes directamente involucradas digamos, en el objeto del incidente probatorio, es decir, ¿no? El imputado, su abogado defensor, el propio ministerio y las personas que a criterio del juez así haya establecido en la resolución objeto de admisión, ¿no? Entonces, ahí reunidos, ¿no? En el momento y hora, pues se empieza pues, a analizar, ¿no? A través ya sea directamente o a través de los especialistas, ¿no? Digamos, la deponencia del menor. Eso es un poco especial porque no es como, digamos, haya una cámara GESEL, como se llama acá, de tal manera pues que solamente vean, ¿no? Vea solamente el menor y la psicóloga. No, en este caso en Italia, pero no, es abierto, es amplio, de tal manera que todos pueden tomar contacto directo, ¿no? Visión directa de las personas, y de tal manera pues lo que se trata es de buscar la realidad, una verdad, digamos, objetiva, ¿no? Entonces, pues una vez que, ¿no? Se actúa la prueba, las preguntas son directamente preguntadas por las partes, eventualmente al menor, si es o donde es posible, o de lo contrario, con la asistencia de un especialista, ¿no? Entonces, el producto de ello, entonces, de esta deponencia, lógicamente vienen recogidos en una acta, ¿no? En una acta, un verbal se llama ya, una acta, de tal manera que esto, pues, sea a disposición de las partes. De tal manera que con esta acta, ya, pues, el menor ya no sería nuevamente escuchado o analizado en otras sedes, ¿no? Por eso que esta situación es un poco particular, porque a veces los defensores o el fiscal trata después de ampliar o en todo caso hacer nuevamente otro examen al menor, de esta manera denigrando pues sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces, claro, pues sí es posible tener que servir una ampliación, pero siempre y cuando sea justificado y el juez pues disponga qué puntos de aclaración debe ser ampliado, y se hace con la misma formalidad. No más, esta ampliación no puede ser, digamos, realizada más de una vez, o sea, 3 veces ya no puede, máximo una ampliación, basta. Entonces, en función a ello, pues, ¿no? Realizado la ponencia con todas las garantías, sobre todo del contradictorio, ya queda prácticamente digamos, los dichos expuestos en el contenido del verbal, digamos, del acta, quedan pues ya corroborados, ¿no? Y en ese acta se agregan los autos que los abogados, defensores, pueden inclusive tomar conocimiento, pueden sacarle copias, pueden hacer para mejorar su defensa. Ahora, lógicamente esto, como lo hemos dicho, es un elemento que se ofrece en la emisión de medios probatorios en el juzgamiento, y en este caso, como ya es una prueba preconstituida prácticamente, viene emitido para efecto de valoración. Lógicamente, en el debatimiento habrá otros elementos de corroboración que se puede hacer a través de otros testigos u otros, ¿no? En el caso menor de la madre o los familiares, y después, lógicamente, con la versión que dará pues, el imputado, ¿no? Ahora, como habíamos señalado que la formalidad, digamos, el rito que se desarrolla en la Cámara de Concilio, ¿no? En la audiencia, donde están pues ahí los sujetos procesales presentes, ¿no? Entonces, no necesariamente ha sido, digamos, estandarizado en una regla, digamos, un procedimiento así preestablecido en estos procedimientos de análisis de los menores en caso de violencia sexual, sino que existe un instrumento auxiliar, ¿no? Más conocido como la carta de Inoto, ¿no? La carta de Inoto
dado en Siracusa, en Sicilia, el 6 de junio de 1996, ha sido una especie de convención que ha sido socialmente, paulatinamente modificado y ha señalado las pautas en los cuales los especialistas, ya sean pues ¿no? Los psicólogos, psiquiatras, los neuropsiquiatras infantiles y otras figuras profesionales como el magistrado, abogados, policía judicial, ¿no? Digamos implicados pues en el recojo de las Listas Mundiales de los Menores, que poseen competencias específicas, ha disciplinado un cierto comportamiento. Y esto, no obstante, no sea, digamos, vinculante a la formalidad, la mayoría de jueces, pues, y la Corte de Casación también lo toma como referencia, ¿no? Por ejemplo, algunos puntos, entre otros, son 6 puntos, pueden inclusive buscar en internet ustedes el contenido de la Carta de Noto, es muy conocida, más probable que más adelante esta carta se constituya como una convención internacional relacionada al examen exclusivamente de menores o objetos de violencia sexual. Por ejemplo, nosotros observamos ¿no? Además de los expertos que deben conocer el comportamiento de los menores, ¿no? Digamos, cómo es, ¿no? Cómo es posible o menos de realizar, por ejemplo, un interrogatorio, ¿no? Al menor y cuáles, ¿no? Y con qué método, ¿no? Y con cuáles indicaciones, ¿no? Ya sea, por ejemplo, basados en un conocimiento científico, ¿no? Con los psicólogos, o los exámenes a veces, biológicos que pueden, ¿no? Pueden presentarse, y en función a eso, pues, los de operadores, en este caso, proceden a evaluar, ¿no? Al menor, ¿no? Por ejemplo, esta carta de Niza garantiza, por ejemplo, que ¿no? La asistencia psicológica o psicoterapéutica del menor, ¿no? Salvo en particular casos de gravedad, se produce después de haber prestado el testimonio del incidente probatorio, no antes, ¿no? Entonces ahí acude, ¿no? La asistencia para ver, digamos, cuáles efectos ha tenido que ver el hecho delictivo, ¿no? ¿Qué efectos tiene en el menor? Entonces, pues, bueno, ahí también en la parte de noto se precisa cuáles son, digamos, en concreto, cuáles son o qué experiencia deben tener estos profesionales, ¿no? Entonces, y así, entonces, pues, estos profesionales que intervienen en el interrogatorio o en el examen del menor, pues tienen ya un conocimiento para, en base a ese conocimiento, justificar el comportamiento del menor, ¿no? No es como en la cámara GESEL, por ejemplo, que creo que es un poco más, entra un psicólogo, ¿no? Y de tal manera que el psicólogo trate de entrar en juego con el menor, de tal manera que poco a poco vaya familiarizándose, y terceros están observando, y que las preguntas, lógicamente, lo hacen a través del psicólogo, ¿no? Pero justamente esto, bueno, son parte del sistema, y cada sistema procesal penal tiene, pues, la forma de búsqueda de prueba, ¿no? Y así. Entonces, pues, les recomiendo, por ejemplo, si ustedes están interesados en, digamos, conocer un poco más, y se puede inclusive aplicar acá esta carta de noto, entonces ustedes van ahí a internet, lo encuentran, y bueno, sería de gran ayuda, sobre todo los que trabajan en el Ministerio Público, y sobre todo también los magistrados, ¿no? Para tener una lectura de cada comportamiento efectuado digamos, en la Cámara de Concilio, ¿no? Bien, entonces, dadas estas situaciones que hemos visto, más que todo puntuales, ahora entramos, pues, a ver una aplicación, cómo ha sido, porque cómo ha sido aplicado, digamos, y cómo ha sido valorado, ¿no? Esta síntesis contenido en el acta ¿no? de ponencia del menor, ¿no? En valoración de la prueba, ¿no? ¿Y qué cosa? Pero, ¿no? ¿Qué cosa implica o qué cosa aporta? O sea, ¿cuál es la función para efectos de graduación de la pena y otras, ¿no? Entonces acá, en Italia, por ejemplo, hace poco, un juez de investigación preliminar, ¿no? De Macerata, que es un poco al sur de Roma, ¿no? Un poco a Roma, cerca de Roma, ha relevado un incidente constitucional, deduciendo, pues, que este artículo, el 392, en el cual, del Código Procesal Penal Italiano, que permite la actuación de ese instrumento, es ilegítimo, considerando que, pues, esta forma de actuar, ¿no? De los sujetos involucrados y vinculados al acto procesal, pues, con este hecho, según el juez denigra, pues, ¿no? Digamos, su incolumidad, ¿no? O sea, tanto psicológica y eventualmente biológica del menor, ¿no? Porque está sujeto ahí a veces interrogatorio, todo el mundo lo mira, todos lo miran ahí, entonces, pues, se crea una situación
particular e inclusive puede ser dañino para el menor. Entonces eran dos cuestiones que el juez solevaba a la Corte, digamos, constitucional, ¿no? Que dada su naturaleza inclusive, ¿no? Ya, trayendo a colación los sistemas, digamos, del control difuso concentrado ¿no? de la legitimidad de las leyes, pues el juez relevó esta cuestión sosteniendo eso, y no solamente eso, sino que había otro menor que también había presenciado, ¿no? Había un hecho concreto que había presenciado, y el hecho era de verificar si que el otro también era sometido al mismo incidente probatorio, y qué efecto tendría, ¿no? Digamos, en el proceso, esta deposición del otro menor que también participó o vio en el hecho, digamos, delictivo, ¿no? Entonces ahí eran esa cuestión, en base a ello, el juez, pues, justificaba su posición diciendo, pues, que digamos, este acto de incidente probatorio en función a no solamente la gravedad directa, sino a una gran, digamos, indirecto que vio, ¿no? El acto sexual, pues, puede denigrar demasiado, digamos, su incomodidad psicológica del menor. Y la segunda, pues, que, ¿no? Que eso, digamos, sería una cuestión, digamos, extraprocesal, ¿no? Pero había otra cuestión también, la segunda que está acá, como ustedes lo ven, que la ley, ¿cuál es el fin de la norma? ¿Qué cosa persigue la ratio de la ley? ¿No? Entonces acá, pues, era verificar si el sistema endoprocesal, si esto, o sea, el resultado de este examen era, pues, beneficioso, ¿no? Era beneficioso para el proceso, ¿no? De consecuencia, si es beneficioso para el proceso, entonces tiene, pues, que ser objeto de valoración, ¿no? Valoración, y por tanto no es ilegítimo, ¿no? La norma dada en este sentido, ¿no? Entonces, hace poco, la Corte del 14, digamos, del 2021, ¿no? El 2021 ha señalado, pues, la Corte Constitucional que el artículo 32, el numeral 1, ¿no? Del Código Procesal Penal, que justamente, ¿no? Actúa, ¿no? Y da los parámetros precisos para actuar en incidente probatorio en hipótesis de violación sexual de menores, pues permite que, ¿no? Permite, digamos, verificar si es, ¿no? Si es, digamos, tiene una connotación de legitimidad o menos. Y justamente la decisión ¿no? de la Corte Constitucional ha sido, pues, que está correcta la norma y debe procederse en ese sentido, por tanto, pues, a declarar infundado el incidente de legitimidad propuesto por el juez de investigación preliminar de Macerata. Entonces, con esto ya se ha homogeneizado, digamos, algunas otras jurisprudencias de la Corte Suprema, digamos, italiana, de tal manera que todos están orientados, pues, a justificar en forma positiva y, por ende, una prueba objetiva que tendrá que el tribunal o juez valorar en su oportunidad para efectos de ponderar la pena, ¿no? Entonces, ahora, en cuanto a la valoración de la pena, por ejemplo, está en función, digamos, a la edad y las circunstancias en los cuales se ha desarrollado el acto delictivo, ¿no? Se tiene en cuenta, por ejemplo, cuando una menor de 10 años, o el menor de 14 años, o una menor de 18 años, sea hombre o mujer, todas estas situaciones se vienen a ser evaluadas, ¿no? Por el juzgado. Y en función de ello, aplicar la norma correspondiente, o sea, la pena, digamos, ¿no? Bueno, este sería en síntesis el instituto del incidente probatorio en Italia, que nos permite conocer, digamos, digamos, entrar en el mérito de la deponencia del menor y para efectos, digamos, de justificar una valoración de la prueba en el juicio oral. Más bien, si hubiera algunas preguntas o algunas otras inquietudes, estoy a disposición para poder compartir o algunas experiencias, ¿no? Que se sucede acá en Perú, para poder, digamos, en confrontar algunas cuestiones y podemos eventualmente tener unas digamos, conclusiones, digamos, concordantes, ¿no? O comparatísticas, pues, digamos, para que sea para el beneficio de no solo de aplicación, sino de interpretación ¿no? de los institutos que dan lugar, pues, a estas cuestiones, ¿no? De discusión, que hasta qué punto es legítimo, hasta qué punto el menor puede ser creíble o no creíble, o ser inducido el menor por un tercero, o por la madre, o por la familia, que diga, o que se exprese de determinada manera, a fin que, pues, sea en perjuicio de otros, ¿no? Entonces, pues, es un tema muy delicado, y bueno, espero con ansias sus preguntas, o un aporte, o una crítica al respecto. Gracias. Bien, gracias. Gracias, doctor Severiano. Sí, efectivamente, lo que nosotros necesitamos saber es si lo que se está haciendo en nuestro país es lo mejor para obtener una información de calidad
sin afectar la salud mental y que las partes puedan acreditar sus proposiciones fácticas en busca de una información que permita que en el proceso penal se pueda lograr obtener la verdad. Entonces vemos que hay una diferencia de 180 grados en lo que ocurre en el Perú con lo que ocurre en Italia. Entonces, la pregunta sería la siguiente. Como está el procedimiento ahora en Italia, se tiene cuidado en el tema de no revictimizar, porque los fiscales saben hacer preguntas en ese sentido, los abogados saben hacer preguntas en ese sentido. Hay un protocolo de examen a las menores víctimas de delitos sexuales precisamente para ello. Los jueces saben calificar la admisión de las preguntas. Los jueces se limitan solo a dirigir la audiencia, o también los jueces hacen preguntas. Y además escuché que allá no se graban las audiencias, se transcribe íntegramente toda la audiencia. Eso por un lado. Y después, por otro lado, como es prueba anticipada, impide en todos los casos que esa menor sea convocada a juicio oral, porque podría ser que haya habido una omisión, sea necesaria una aclaración, una complementación, o haya surgido un nuevo hecho, y por lo tanto habría la posibilidad que allá en Italia se pueda ofrecer a la menor para que para esos puntos vaya a juicio oral. Ahora, por otro lado, usted dice, no, acá no hay cámara Gesell. Entonces, hay un contacto directo de la menor con el juez, con el fiscal, con el defensor. Hay un contacto directo con ellos. El fiscal, el defensor del imputado, usted ha hablado también que el defensor de la gravedad también podría estar, y el juez. Conocen psicología forense. Se habla allá en Italia de psicología del testimonio, que es importante, que tiene que ver con el conocimiento de la memoria, y que precisamente los plazos que usted indicaba acá, que no puede ser más de 10 días, tiene que ver porque es obvio que con el transcurso del tiempo, la información de un hecho que se haya producido se puede ir afectando, ¿no? Se puede ir contaminando. Pero también puede ser que haya problemas en la percepción de los hechos o problemas en la memoria que puede impedir que la información que se obtenga, como le repito, permita obtener una información exacta o que sea creíble. Con estas preguntas empezamos, profesor Calderón. Bien, muchas gracias, profesor Neira. Sí, efectivamente, en cuanto a digamos, al registro, o sea, digamos, a la grabación que se puede eventualmente hacer en la Cámara de Concilio, entonces, efectivamente, existe la registración, o sea, las grabaciones, para efectos de transcripción, solamente para ello. Entonces, pues, estas grabaciones no constituyen, pues, digamos, elementos que puedan nuevamente ser reexaminados, sino solamente para efectos de transcripción. Y ya serán las connotaciones que dé, sea el público ministerio o el defensor, ¿no? Y también el juez, eventualmente, en la valoración de que las implicancias que puede tener estas deposiciones, ¿no? Entonces, las registraciones es, pues, orientada solamente para efectos de transcripción del acto en sí. Ahora, dado que efectivamente existe, pues, el sistema acusatorio garantista, el principio de mediación, ¿no? de los sujetos procesales, entonces, sí, pues, efectivamente, había un problema justamente sobre estos hechos de que todos participan en la Cámara de Concilio, entonces todos ahí se ven las caras, ¿no? Pero había una excepción, que lo hemos hecho inclusive nosotros en algunos casos, ¿no? Solicitar al juzgador, dado que es director ¿no? de la investigación en este caso, o director del proceso. Entonces, si es posible, cubrir con un parapente a la menor, ¿no? O menores que han sido víctimas de violencia sexual, de tal manera que no sean vistos, sea por el fiscal o por digamos, el imputado o los demás sujetos que están ahí. Entonces, pues, esto, hay una tendencia ya digamos, de proteger, digamos, en parte, ¿no? Pero sin descuidar justamente el principio de toda prueba, como esta prueba, como, ¿no? Debe actuarse en el contradictorio, de forma, digamos, natural, sin desnaturalizar la esencia del proceso acusatorio garantista, ¿no? Ahora, lógicamente, una vez hemos señalado inclusive que una vez que se termine con esta, digamos, con la deponencia de la menor, ¿no? Entonces, pueden existir posibilidades o pueden existir cuestiones no congruas, o no pueden existir, digamos, digamos, algunos hechos de aclaración, ¿no? Que están un poco dudosos o que no están. Entonces, ahí tiene la potestad, digamos, el abogado defensor o el fiscal pedir al juez una ampliación, ¿no? Una ampliación digamos,
que será pues en un máximo de 2 días, no puede ser más porque se desnaturaliza, ¿no?, el acto procesal. Entonces, pues es posible, ¿no?, hacer digamos, estas aclaraciones de tal manera que, pues, que impide del todo que sea, pues, la revictimización, como se denomina acá, en el juzgamiento. O sea, no puede ser citado otra vez, porque es suficiente con la declaración en función a este incidente probatorio para que esta prueba sea prácticamente objetiva, sea categórica y actuada, o perdón, valorada en el juzgamiento. En cuanto a la psicología de las testimoniales de los menores, no, claro, los jueces, algunos se especializan, como acá, otros no, pero lógicamente, si algunos, por ejemplo, juzgadores o representantes del Ministerio Público tienen capacidades, ¿no?, para, digamos, atender algunos elementos que puedan, elementos de la ciencia psicológica, ¿no?, que nos pueda permitir, pues, analizar ciertos comportamientos, bueno, será criterio del actor a fin de exponer o entrar en el mérito y solicitar eventualmente a través del especialista o directamente, dependiendo, porque es diferente escuchar a una de ponencia de uno de 8 años con uno de 16 años, son diferentes. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la cuestión que se presenta, ¿no?, puede solicitar al especialista decir o ampliar en qué punto puede ser una aclaración. Bueno, esta psicología testamental es un poco particular porque puede ser inducido, o se puede inducir a otros, digamos, ¿no?, a otras, digamos, respuestas así, digamos, condicionadas, ¿no?, unas respuestas así deliberadas, de tal manera, pues, tendenciosas, como se le denomina, de tal manera, pues, que desnaturalice, ¿no?, la esencia de la prueba, en este caso, ¿no?, porque no sabemos, el incidente probatorio ya no será más escuchado al menor y, por tanto, pues, tiene que ser con toda la pulcriedad del caso y además, sobre todo, con la garantía, con la garantía. Así es, doctor, así es, doctor. Bien, Pero, entonces, sí. no, entonces, acá en el juicio oral, la regla general es que la menor no vaya y el acta escrita es lo que se va a oralizar y se va a debatir. Así es, por eso se admite como prueba, se admite ya una prueba constituida, por eso que es válida para valoración del juez, porque ha participado en la construcción de esta prueba, ha participado como si fuera un debatimiento, como si fuera un juicio oral, por eso que participa, Claro, en el claro. contradictorio. Entonces ahí ya no es necesario. Sí, así Ya, es. pero tienen ustedes transcriptores que íntegramente todas las preguntas y todas las respuestas puedan anotarlas en el acta, o sea, son Sí, expertos con el computador. no, en este caso digamos, se recurre pues a la tecnología. Hay registradores especiales, de tal manera que ya cuando estamos hablando, digamos, o defendiendo una tesis o la contratesis, ya prácticamente en automático, está registrando y contextualmente está digitalizando. Es una cuestión técnica. Pero sí, efectivamente, existe solamente para ello, ¿no? La transcripción. No es que se transcribe, ya, y uno puede inclusive pedir fotocopia, puede pedir, ¿no? Depende de todos los actuados, entonces, para eventualmente presentar una pericia, ¿no?, de otra naturaleza. Es otro tema un poco más, Ya, y que dígame, va al más allá de la... ese De la tema del parapente que usted decía para sí, impedir que el exacto. fiscal, que el defensor del imputado vean a la Sí, víctima, es una excepción porque no es la regla general. Usted decía, no, la inmediación tiene que estar la claro, cara de la persona que exacto. descubre, porque el tema está que inclusive si fuera un adulto, si a mí me roban y me ponen al frente al ladrón y me preguntan a mí, me van a examinar para referirme a si él fue la persona que robó o no, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a atemorizar. Imagínense en el caso de una menor que lo pongan frente al violador. Exacto. Entonces, por eso le preguntaba, o sea, no es una regla general, es una excepción que se pida lo del parapente para evitar que la puedan visibilizar. Claro, nosotros ya hemos señalado, por ejemplo, a través del Colegio de Abogados, que esta debe ser una norma, debe ser reglada. No obstante ello, todavía no es norma, es una norma, digamos, moral, porque ya en violación digamos, sexual de mayor edad ya se realiza, o en caso de violencia familiar o violencia psicológica, ¿no? O amenaza, ya se utiliza en mayores. Y esta situación, ¿no? Digamos, no reglada, ha sido trasladada, de hecho, a los menores. Y por eso es que se utiliza el parapente, de tal manera que el parapente cubre, ¿no? Solamente ve el juez y el menor en este caso, nada más. Bien, No, una perdón, pregunta, doctor. sí, Allá en sí. Italia no se dice, no se ha pensado en que sea necesario para transmitir las preguntas de las partes a la menor un psicólogo, un psicólogo. No Sí, se ha pensado en eso, no se habla de eso, no está regulado ni se habla de eso. sí, ahora bien.
dado por el principio acusatorio, garantista, no está regulado, pero tenemos como es la convención de Noto que hemos señalado, no obstante no ser, digamos, regla, digamos, positiva, vinculante en el proceso, se toma en consideración, lógicamente, los especialistas, ¿no? Y si es No, necesario, y pero si los el, perdón, especialistas, ¿para qué rol, doctor? ¿Para qué rol los especialistas? exacto. Entonces, ve, hemos señalado que cuando el juez admite, ¿no? Admite la actuación del medio, digamos, eh, digamos, del incidente probatorio, el mismo juez señala qué especialistas deben estar presentes, ¿no? Y si él retiene que así sea, por ejemplo, un psicólogo a una de 17 años es muy diferente a tener un psicólogo cuando uno tiene 8 años. Entonces el juez discrecionalmente señala qué personas o qué personales, ¿no? Por eso la Convención de Noto, muy interesante, puede disponer que estén presentes, ¿no? Y son, digamos, Ya, peritos pero el del psicólogo, tribunal. ¿para qué va a estar, doctor? ¿Qué rol va a tener el psicólogo? Bueno, el psicólogo a veces cumple de apoyo al fiscal y a veces de apoyo al juez en el sentido de aclarar o explicar qué comportamiento o qué significado tienen los comportamientos de los menores Ah, bajo ya, pero esta entonces, condición. no interviene en el examen y contraexamen, como es acá en el Perú, Sí. sino para la evaluación psicológica, Exacto. porque nosotros Claro, en Perú hay dos momentos. Primero es el ya, examen y el contraexamen, y después viene ya, el tema de la evaluación psicológica. Allá no, allá directo. Entonces, por eso yo le preguntaba, claro. es importante, por un lado, justamente hay convenciones de los niños y la idea es una gran preocupación de que no se revictimice a la víctima, que cuida su salud mental, pero por otro lado también hay que garantizar el derecho de defensa del investigado, tiene que haber un equilibrio. Entonces, por eso las personas que preguntan tienen que entender que no están interrogando a un adulto, sino están interrogando a una persona que tiene poca edad y que encima habría sido víctima de este delito. Entonces, por eso hay una serie de condiciones que de la psicología forense y que la psicología del testimonio se utilizan al contrario, para poder confundir a la menor, para obtener la mejor información dentro del proceso, pero que no se le haga daño a la menor. Por ejemplo, que no se hagan preguntas sugestivas, que las preguntas sean abiertas, ¿no? Entonces, Claro. por eso, no tienen un protocolo tampoco ustedes, o una guía de entrevista ya. No, de los menores no, solamente existe el contradictorio y el incidente probatorio, que es el instrumento justamente para lograr la deponencia de los menores, ¿no? Ya, Lógicamente doctor, con auxilio, lógicamente que en forma discrecional lo fije el juez. Lo fije el juez. y dígame, y en, la, en las universidades, en las facultades de Derecho, enseñan psicología forense a los futuros abogados? Claro, en forma genérica, sí, por supuesto. Es una rama inclusive, psicología, por ejemplo, hay inclusive maestrías No, orientadas no, a... no, pero en pregrado, le pregunto en pregrado, en pregrado, en pregrado. En pregrado no, solamente Psicología, se especialidad. escucha hablar de psicología del testimonio en pregrado, se enseña. Bueno, eso no, nosotros no le hemos tocado el tema sobre ese punto, pero existen especialidades, sí. Después de la laurea, ya uno es especialista en esas materias, por ejemplo, ¿no? Pero no, en pregrado no hay un curso específico que diga, saque psicología testimonial, por ejemplo, ¿no? No Ya, existe. ok, ya. Punto. Entonces, hay preguntas del público, doctor. Ya vamos Ya, a, ya, permítame, perfecto, perfecto, sí, cómo no. hay varias preguntas del público. A ver, un minuto. María Bustinza le pregunta, ¿cómo se procede cuando la menor víctima de violencia sexual se niega a someterse a un examen médico legal por el hecho agraviante ocurrido? Es una pregunta que no tiene que ver con el tema, pero bueno, si usted está en condiciones de contestarla, hágalo, pues estamos hablando de los interrogatorios. Por favor. Sí, porque acá ya hablamos de una cuestión más específica, de un examen. Lógico, lógico, pero ¿tiene usted respuesta a eso? Si no, Claro, no, si no se niega, no, bueno, ahí es un problema porque si, a ver, ¿cómo funcionaría? Funciona de la siguiente manera, si hay un hecho delictivo ya cometido, digamos, en hipótesis del delito ya cometido, entonces es la misma autoridad que lo envía al hospital, ¿no? Y el hospital es un referto, es un examen, y bueno, depende, ¿no? Porque ahí en los hospitales, lógicamente, tienen especialistas que ya a tratar cuáles son las lesiones, qué a punto ha sido la violencia, inclusive hay hospitales especializados, ¿no? En ese tipo de maltrato, digamos, a la familia, a la mujer, o al hombre, o a los niños. Entonces, hay entes especializados que ya prácticamente, pues ellos, el referto, o sea, digamos, la síntesis que ellos otorgan a la autoridad competente para proceder, ya pues viene completo, ¿no? Ese es el... ya, doctor, Sí, las declaraciones personales en general, las personas pueden intencionalmente mentir a favor o en contra, pero por otro lado también estamos hablando que hay personas
que pueden haber tenido un problema en la percepción de los hechos o problemas en la memoria, de tal manera que cuando le preguntan algo, sus respuestas no van a ser acorde a lo que habría ocurrido, pero van a ser honestas. Entonces, la pregunta acá es la siguiente. Allá en Italia tiene poca fiabilidad. Las declaraciones personales en general tienen poca fiabilidad. Y estos delitos son conocidos como delitos bajo clandestinidad, donde hay poca prueba. ¿Cómo se corroboran las declaraciones en esta clase de delitos allá en Italia y tienen un estándar de prueba para probar si esta persona en realidad ha sido culpable o no? Bien, contrariamente a lo que se observa desde el punto de vista realístico, digamos, la testimonial o la declaración testimonial tiene una gran validez en el sistema, digamos, procesal penal italiano, porque digamos, dependiendo de quién lo dé, ¿no? Independientemente que sea protector, que sea inducido, o que mienta, o que diga la verdad, pues tiene credibilidad, ¿no? Pero en función de qué cosa, en función al comportamiento del que depone. Por ejemplo, si uno, digamos, en la criminalidad organizada de tipo mafioso, por ejemplo, ¿no? Donde pues el testigo miente adrede, ¿no? Es evidente, en este caso no es creíble, ¿no? No es creíble, ¿por qué? Porque justamente el que conoce el sistema digamos, del sistema mafioso, lógicamente, ya se da cuenta pues que una característica de este sistema es justamente, ¿no? El no hablar, o sea, no deponer, y si habla, decir otras cosas que no comprometan la verdad. Entonces, en ese caso, cuando se comprueba de que esta testimonianza viene de una fuente, digamos, de origen de crimen organizado o criminalidad organizada o de las tipologías, entonces pues no es creíble, ¿no? En ese caso no es creíble. Entonces, la credibilidad está en función al comportamiento del que testimonio. No, acá Por nosotros ejemplo, en el Perú por ejemplo, sí, hemos establecido que sí, en el Perú hemos establecido que para que una declaración tenga una alta credibilidad depende de la coherencia, del detalle, depende del contexto, depende del interés que tenga, como usted dice, ¿no? Si tiene interés para favorecer o perjudicar, y por último siempre tiene que haber corroboración para poder probar un hecho. Acá hay varias preguntas, doctor. Vamos a continuar con las preguntas. A ver, acá en el departamento de Tumbes, en caso de delitos sexuales en menores, solo se está pasando la prueba anticipada en cámara Gesell, que ya usted sabe que son unos espacios especiales para que no tenga contacto la menor, que está acompañada de un psicólogo que es el facilitador, el tamizador, que va a transmitir las preguntas a la menor. Y acá tenemos una guía de entrevistas donde ya está previsto las preguntas claves que se tendrían que hacer para tratar de obtener una información como qué, cómo, cuándo, dónde, y después ya complementan el fiscal y el defensor con las preguntas que hacen, pero que el juez tiene que admitir, ¿no? Entonces, lo que dice acá es que en Tumbes, en caso de delitos sexuales en menores, solo se está pasando la prueba anticipada en cámara Gesell, y en dicha prueba el psicólogo con esos datos emite también su pericia psicológica. Mi pregunta es, ¿este procedimiento está bien? ¿Cómo lo están aplicando? Bueno, el doctor, ese es un tema nacional y así está previsto en la guía de entrevista, doctor Roberto Guevara, y está bien desde nuestra lógica. ¿Sabe por qué? Porque la idea es que si no se hace así, otro psicólogo tendría que volver a examinar al menor para recién poder hacer la evaluación psicológica y estaríamos continuando afectando la salud mental, y por eso no se puede hacer eso. O sea, la cuestión es que mientras menos veces se interroga a la menor para obtener la información, se le hace menos daño, y por eso es que se ha reformado en diciembre del 2016 el artículo 242 del Código Procesal Penal para adelantar la posibilidad a que, ni bien se abre diligencias preliminares, se pueda tomar esta declaración en prueba anticipada y se garantice el derecho de defensa también del investigado. Jesús Uribe Morán, la fiabilidad de la declaración de menores se valora teniendo en cuenta, la fiabilidad de la declaración de menores se valora teniendo en cuenta la edad de la víctima en cuanto a la exactitud de sus declaraciones, le preguntan, doctor. La fiabilidad de la declaración de menores se valora teniendo en cuenta la edad de la víctima en cuanto a la exactitud de sus declaraciones. Claro, sí, efectivamente, eso sí, es correcto lo que dice el colega, porque justamente hemos discriminado que es diferente digamos, una declaración testimonial de una menor en cámara Gesell o en el sistema penal italiano, procesal penal italiano, en el cual pues está, digamos, en el contradictorio, ¿no? Entonces, que está en contacto directo con las personas. Entonces, esta declaración es creíble en función a la edad. Por ejemplo, como hemos señalado, los dos casos que se ha puesto, el caso de Terni y el caso de Milano, en lo cual pues, eran menores que prácticamente han corroborado
o inducido por familiares directos, en este caso las dos madres, para, digamos, entre comillas, fregar al padre, ¿no? De tal manera que, y así lo han cumplido. O sea, prácticamente, ve, las deponencias han sido tan reales que al final, después del conocimiento del juez, pues no había nada, no había dudas. Y lo han puesto 15 años de pena efectiva. En tanto, ¿cuándo se ha sabido esto? Cuando justamente en el caso de Terne, por ejemplo, ¿no? Ya cuando la menor ha cumplido 18 años, ¿no? Cumple 18 años y va a denunciar el hecho y le dice, ¿sabes, señor? Yo, todo lo que era, ¿no? En esa época declaré era por la intuición directa de mi madre, ¿no? Entonces se da cuenta que la credibilidad, lógicamente, en función de las testimonias de los menores o objetos de violencia sexual, justamente pues está en función a la edad, lógicamente, si es un menor de 11 años, es mucho más creíble, mucho más valorable, objetivamente, que uno que ya tiene 17 años, 17 años y medio. Entonces la edad es importante para graduar, digamos, Sí. la eficacia de las connotaciones de la declaración de los menores en estos casos. Doctor Severiano, allá Sí. en Italia hacen análisis de credibilidad en toma de declaración de menores de edad víctimas de abuso sexual. A veces solamente se hace elementos corroborativos. Por ejemplo, en las circunstancias, quién se encontró, cómo ha sido, digamos, digamos, entre comillas, el hallazgo, cómo han sido las circunstancias en las cuales se ha producido el evento. En función a eso, pues, el investigador, o sea, en este caso, el director de investigación, diseña su estrategia, pues, y trata, pues, con otros elementos corroborantes, pues, llegar a una conclusión, ¿no? Así es. Por eso, no, pero la pregunta tiene que ver si allá los psicólogos son peritos en psicología forense. Claro, eso sí, porque tienen dos profesiones, digamos, ¿no? Para hacerla breve, dos profesiones, son psicólogos y también son abogados. Entonces, y además están inscritos en la lista de peritos del tribunal. Entonces, lo que hay un punto una pregunta que ha hecho el colega, es justamente, ¿no? La síntesis de la declaración testimonial del menor en estos casos es como, dice, una connotación de pericia, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una cuestión grave que también se ha presentado en Italia de cómo el derecho que tiene, por ejemplo, el imputado de presentar una pericia de parte, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, claro, una cosa es que se actúe este incidente probatorio orientado a verificar, digamos, ¿no? A verificar cuáles son los puntos que será objeto de ponencia del menor, y otra cosa es poner otra persona, ¿no? Otra persona, una tercera persona que le asiste su derecho, el imputado, de poner un perito de parte, para que examine justamente en condiciones similares al psicólogo que el juez ha nombrado. Entonces ahí, por ejemplo, se decía pues que se está vulnerando el derecho de defensa, ¿no? Entonces pues hay unas cuestiones, pero solamente son raras, ¿no? En la generalidad de los casos siempre pues esta prueba es categórica. O sea, sí hay psicólogos que hacen pericia sobre la declaración y sobre el sujeto. Claro, por ejemplo, hay psicólogos que hacen cuando una pericia, digamos, una deponencia viene inducida en cuanto, por ejemplo, a los puntos que haya expuesto el menor, ¿no? O el psicólogo que ha estado ahí interpretando ¿no? Las palabras y gestos de los menores y que se han transmitido sea al fiscal o sea al juez. Entonces, pues, digamos, de todos modos, pues no se puede a veces encontrar la verdad al 100%, ¿no? Como en los casos que hemos expuesto. Los menores que sostienen haber sido de víctima sexual reciben algún apoyo de algún psicólogo por el tema del daño psicológico que le habría producido eso. Eso, exactamente, como lo hemos señalado nosotros ahí y hemos puesto en el slide, justamente digamos, la participación de la intervención, digamos, es sucesiva al acto, digamos, ¿no? del incidente probatorio. En forma sucesiva a ese hecho, ya en función al resultado, pues es el mismo juez o el mismo fiscal que actúa y ordena, digamos, que sea pues el menor tratado, ¿no? En un centro especial o unas terapias que el juez disponga, o, bueno, en bien de la recuperación tanto psicológica y biológica del menor. Así es. Otra pregunta. ¿La menor que brinda una declaración falsa recibe alguna sanción? Ya, ve, eso no está tipificado, ¿no? Sería una declaración falsa, porque la hipótesis que había la niña que había declarado que el padre lo había, ¿no? Había penetrado, inclusive había con violencia, ¿no? A ella, a la misma, entonces lo han condenado a 15 años ¿no? A 15 años de prisión. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces ahí, bueno, ¿cómo castigar a la menor que en esa época declaró
inducida por la madre y 100%, digamos, convencida de lo que afirmaba, ¿no? Otra pregunta. ¿Con qué logística y recurso humano especializado cuenta el órgano jurisdiccional para recibir las declaraciones de los menores que presentan discapacidad como ciegos, sordos, sordomudos? Bueno, en ese aspecto sí hay en cada ítem personas inscritas al tribunal, especialistas en cada materia, no solamente en eso, inclusive por ejemplo, los mudos, ¿no? Con señas. Entonces hay un perito especial que exclusivamente participa obligatoriamente, ¿no? en los actos procesales, ya sea por ejemplo en el centro probatorio o en el debatimiento o en el juicio oral. Entonces eso sí está garantizado, digamos, la presencia de esos profesionales, ¿no? ¿Qué mecanismo? Sí, Igual que también, sí, doctor, lo escuchamos. no, es igual que también, por ejemplo, en hipótesis en los cuales una menor no conoce la lengua, por ejemplo, ¿no? La lengua italiana, habla, digamos, el ucraíno, el yugoslavo, habla otro tipo, ¿no? de lengua que no conoce, entonces, pues, el perito, el traductor oficial, ahí, no solamente el traductor, es el perito, conocedor de las connotaciones de que pueda pues, exponer ¿no? el que da testimonio. ¿Qué mecanismo procesal tiene la víctima en caso no se reciba su declaración testimonial dentro de los 10 días? ¿Existe un procedimiento alternativo? Bueno, si no se recibe, ya pues decae. Tiene que ser, se decae, significa que ya no es posible ejecutarlo. Tiene que presentarse otra instancia, otra solicitud, digamos. Otra solicitud mirado con el mismo objeto, ¿no? Que ya el juez dispondrá oportunamente. Es posible. En el caso que, porque si no se cumple en el plazo establecido, es prácticamente ya que es temporánea, ya no es posible. Entonces, tiene la posibilidad, sin embargo, pues que el público ministerio o la parte, digamos, el imputado o el agregado solicitar, ¿no? Una otra acción. Usted ha dicho que la declaración de las menores víctimas de delitos sexuales y las declaraciones personales en general en Italia tienen un alto valor. La pregunta es que ¿se puede condenar solo con una declaración personal a una persona? No, porque no basta la declaración de una persona. Claro, yo hablo en general, ¿no? En base a una declaración. En el caso de las menores de edad. Claro, en casos menores sí, porque justamente por eso es el incidente. Siempre en la generalidad de los casos, siempre se actúa en este instrumento, en el incidente probatorio, que justamente orienta mirado en forma minuciosa a lograr, digamos, digamos, la esencia de la deponencia. Si de ahí resale, pues saldrá el aspecto positivo o negativo de la valoración. Claro, acá en el Perú, por ejemplo, cuando se trata de una imputación por delito sexual en agravio de menores de edad, bueno, ¿qué vamos a encontrar? Generalmente, la declaración de la menor, que se va, según la reforma del artículo 242 del Código Procesal Penal de diciembre del 2016, por el decreto legislativo 1307, se debe hacer como prueba anticipada. Entonces, pero el Poder Judicial no tiene su propio psicólogo, su propia cámara Gesell, por lo general, entonces mayormente se está haciendo con el psicólogo y la cámara Gesell del Ministerio Público. Entonces, el asunto está que ahí se va a hacer una transcripción, pero como se graba todo en el juicio oral, la idea es que se exhiba esa declaración en el juicio oral y entonces se pueda producir la discusión, el debate, el contradictorio entre el fiscal y el defensor. Ellos van a tener que ofrecer la exhibición de la grabación en el juicio oral y solo de manera excepcional podría ser que se solicite que nuevamente declare la menor para complementar o para aclarar un tema, y eso tiene que evaluarse porque, como le digo, acá en el Perú se respeta mucho el tema de evitar la revictimización o afectar la salud mental de la menor, aunque también se garantiza el derecho de defensa del investigado, del imputado, ¿no? Entonces, por eso acá en el Perú se ha hecho una guía de entrevista o protocolo de entrevista a los menores sobre la base de la ciencia, los últimos avances de la ciencia en psicología forense, y ya el fiscal, el abogado defensor y el juez saben que se van a ceñir a esa guía de entrevista, el psicólogo también, y él es el que se va a encargar de canalizar las preguntas a la menor para que no se pueda causar más daño a la salud mental, porque no es igual, decíamos al comienzo, interrogar a un adulto, y aparte, aunque fuera un adulto, ¿no? Si es la persona que tú has ofrecido, tiene que ser preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, indique, desarrolle y narre. En el caso de las menores no se puede hacer preguntas de contraexamen, con preguntas subjetivas, algo de manera excepcional. Las preguntas tienen que ser abiertas, hay que tener paciencia, hay que esperar, y para eso
hay que conocer psicología forense, ¿no? Entonces, nos llama la atención que en Italia sea así, en España también es parecido a lo que usted nos está diciendo. Entonces, pero bueno, es cada país, ¿no? Por eso le preguntaba cómo se corrobora, ¿no? Esta declaración. Acá, aparte del examen de la menor, bajo ese procedimiento vamos a tener una evaluación psicológica a la menor por el mismo psicólogo, vamos a tener el examen médico legal y hay que ver un examen psicológico también al imputado. ¿Qué otra clase de material podría haber? Porque normalmente estos son delitos donde solamente saben lo que pasa el imputado y la víctima, y por eso se le denomina bajo clandestinidad. Allá en Italia, ¿qué más de estas pruebas? Mire, en realidad, doctor, y bueno, los que están todavía en línea, o están en línea, la carta de noto que hemos señalado acá es de suma importancia. Yo creo que puede servir mucho, ¿no? Esta carta, que pienso que será de poco convención, ya acatada por todos, ¿no? Que nos puede ayudar de una manera a reforzar estas, digamos, estas instituciones, digamos, de los sujetos que intervienen ahí en la deponencia de la menor, cuáles son los parámetros, digamos, ¿no? Por ejemplo, para corroborar, por ejemplo, un dicho de una menor, entonces, ¿qué cosa señala la declaración de noto? ¿No? Señala, por ejemplo, que el especialista, ¿no? El especialista debe leer el comportamiento de la víctima, el comportamiento del menor, y ese comportamiento tiene que referir, ¿no? Al fiscal o al juez o al abogado defensor, ¿no? Y ese tiene que ser, digamos, en forma, en congruencia con esta carta de noto. Son las líneas guía, digamos, las líneas guía que permite, pues, digamos, centrar más, ¿no? Hacer más incisivos en cada punto concreto, en cada punto, en cada movimiento que hace la víctima, y con ello puede llegar a una verdad. Efectivamente, bueno, en el sistema europeo, pues, siempre todavía estamos con el sistema, pues, un poco conservador. Acá siempre hemos tratado de a veces copiar algunas cosas, y no está del todo mal, ¿no? Sino al contrario, sería adecuar algunas normas, tanto no necesariamente jurídicas, sino extrajurídicas, como la Convención de Noto, para, pues, lograr el objetivo que es, pues, sobre todo, no revictimizar, ¿no? Como usted bien lo ha señalado, al menor o a la menor, y así poder lograr, pues, digamos, una recuperación del daño causado en esta clase de delitos. Esa regla de noto que usted ha incluido en su diapositiva, sí, se la vamos a hacer llegar al público, sí, solamente es un extracto nada más de la regla de noto. Son 24 puntos. Ya, y dígame, esa regla de noto ¿tendrá la versión en español para poderlas alcanzar al público de manera completa? Sinceramente no lo he visto que esté en español, pero sí podemos inclusive colaborar en eso, podemos difundirlo, ¿no? Por favor, ya, para ponerlo a disposición del público. Dígame, también cuando se trata de infractores, porque ya, o sea, menores de 18 años de edad que se van a juzgar seguramente en juzgado de familia, ¿no? ¿Tiene conocimiento cómo se le toman las declaraciones a ellos cuando se le imputa a esos infractores un delito de violación a la libertad sexual? Ya, por ejemplo, allá se denomina, pues, violación, digamos, bueno, entre menores, ¿no? Suceden a veces estos hechos. Es competencia, en algunos casos, el Tribunal de Menores, ¿no? ¿no? El sistema así lo ha establecido, es competencia, ¿no? No solamente de infractores de esta naturaleza de delitos sexuales, sino también de otros, ¿no? Por ejemplo, las bandas que participan, por ejemplo, ¿no? El banda de Chicago, he visto Latin King y otras, ¿no? Entonces, pues, ya es competencia del Tribunal de Menores que se someten a un procedimiento, digamos, especial, ¿no? Pues de menores especial, y ahí, pues, casi con las mismas garantías de un proceso ordinario, normal, se actúa, ¿no? Las pruebas, como si fuera, por ejemplo, como si fuera un proceso ordinario. De tal manera, pues, que el objeto del proceso, similar al ordinario, se cumpla tanto digamos, en mayores y en menores. O en menores, porque en menores normalmente el afidamiento en prueba, ¿no? Siempre es más que todo eficaz en ese caso, ¿no? Los menores nunca son detenidos, pero van a afidamiento, van a un centro, o de repente otra vez el común, la municipalidad lo admite en un centro de estructura, y bueno, están ahí hasta que cumple 18 años. Cumple 18 años, ya será, digamos, se hace digamos,
un incidente probatorio, un incidente, perdón, de ejecución, y ahí será si pasa, digamos, a un régimen carcelario común, eventualmente en casos graves, o continúe a pedimento en prueba hasta que Doctor se Severiano, concluya el acá hay una proceso. pregunta de una señorita Vargas que no tiene que ver directamente con el tema, pero de repente usted está en condiciones de dar una respuesta. Bueno, Si en los casos de violación de menores importa la relación sentimental que estos hayan tenido. O sea, entiendo yo que ella lo está preguntando en función al valor de la declaración que se preste, ¿no? O en todo caso, a si esto puede permitir que se archive el caso, ¿no? por ejemplo, prácticamente se habla de consenso, ¿no? De la menor, ¿no? Ella prácticamente es otra connotación, ¿no? Porque ya ahí hay medio, ya no sería, por ejemplo, ya no sería la violencia, no entraría violencia, ¿no? Hay una consenso que excluye, ¿no? Digamos, la connotación de la violencia. Pero claro, el sentimiento, bueno, es otro tema que no es objeto de esta Claro. disertación. Manuela Llerena pregunta, entonces el psicólogo cumple el papel de un evaluador del lenguaje verbal y no verbal de la víctima para evaluar la veracidad de su declaración, y de ser así, su informe es el mismo acto de la diligencia o en forma posterior por escrito. No, ese mismo acto, únicamente las habilidades que nosotros hemos señalado, que cada miembro que interviene, o cada psicólogo, cada especialista que interviene, es efectivamente especializado, muy especializado. Entonces, pues, digamos, el resultado de lo que él expone o deduce, o en síntesis, tiene, pues, el efecto, a mi criterio, netamente vinculante. Le preguntan si podría confirmar si las evaluaciones sobre los menores son periciales. Si son periciales, entonces se considera prueba pericial. ¿Se consideran los criterios del caso Cosini del 2010? Bueno, no he tenido el caso, no lo conozco muy bien el caso, pero ahora, la pericia anteriormente, bueno, las últimas modificatorias del código han sido más incisivos en la ponencia de menores, pero antes existían, el perito, los peritos, ¿no? Los denominados peritos clásicos, que pues tenían la potestad de entrar en el mérito ¿no? de evaluar en forma integral, en un contexto determinado, a un menor de edad. Usted hablaba de que en las maestrías de derecho para Sí. los abogados, se les capacita en psicología forense, en las maestrías de derecho. Así es, así es, así es. Mira, por ejemplo, una experiencia, leo, por ejemplo, en Roma, en la Sapienza, existe un curso que es muy vinculado, pertenece a la medicina, digamos, en general, pero muy vinculado al aspecto de la jurisprudencia, o sea, de derecho. Se llama psiquiatría forense, ¿no? El especialista, la Ya. especialidad. Entonces ahí En la, no solamente ven las cuestiones biológicas que inciden en el comportamiento de la gente, sino también psicológicas, ¿no? Las adquiridas, digamos, ¿no? Pero es claro, digamos, en un año, pero el es psiquiatra. integral y profundo. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, se habla mucho, hablamos en esa época de las neurociencias, ¿no? Cómo es Claro, que pero ese es otro tema, doctor. En claro, es todo otra parte. caso, en las maestrías en derecho enseñan psicología del testimonio. Bueno, no he tenido, no he visto, sinceramente, tal vez, ¿Usted no sabe si en conozco. las escuelas judiciales a los jueces, cuando lo forman, lo capacitan en psicología forense? Bueno, ahí sí, porque, por ejemplo, ya existe la especialización. Y dentro de esta especialización de los abogados, los que, digamos, quieren, digamos, tener un conocimiento más amplio de una determinada materia, efectivamente, sí existen cursos dentro dentro de esta especialización que se... De la escuela judicial, le digo, porque hay una escuela judicial y aparte independiente hay una escuela fiscal allá, ¿no? Claro, allá, se llama en las universidades la especialización, escuela especialística. La escuela especialística en profesiones legales, así se llama. Entonces ahí tiene varias materias, varias otras especialidades. Acá en el Perú ha venido una psicóloga italiana que enseñó en Inglaterra y después ha regresado a Italia a enseñar, que se llama Giuliana Mazzoni, que es experta en psicología del testimonio, que justamente tiene un libro que se llama ¿Se puede creer a un testigo? Este es el libro, ¿no? Se puede creer a un testigo. Y justo eso, sí. Parece que ha sido recogido de la cultura inglesa. No, ella tiene ya 65 años, ya está metida en este tema de 35 años y es
es psicóloga de profesión, ¿no? Y es psicóloga forense, es experta en psicología del testimonio, ha enseñado en Estados Unidos, en Italia también, muchos años, ¿no? Bien, acá hay una pregunta que están haciendo acá, que es la siguiente. ¿Es posible advertir de la declaración de la menor que fue manipulada para prestar su declaración? Ya, bien, ese ya es un tema un poco más especializado, pero, por ejemplo, a ver, es que depende, ¿no? Porque a veces las declaraciones, digamos, ficticias son tan tenues que dan apariencia de verdad, como es el caso del caso de Turner, ¿no? Donde la menor pues había declarado que efectivamente el padre lo violaba, ¿no? Y bueno, todo había descrito en forma coherente, ¿no? En forma lógica, que no había pues discusión, por eso le pusieron 15 años al papá. Y después ya, cuando cumplió 18 años, cuando ya estaba libre, o en otras palabras, cuando cumplió era ya mayor de edad, entonces ya era autónoma decidió hablar y declarar, ¿no? ¿Y ahí qué Entonces, pasó pues, con ese caso? no siempre, ¿cómo? ¿Qué pasó con ese caso? Porque usted Bueno, dice, se metió al proceso de revisión y tenía que salir, ¿no? ya, pero ¿y se declaró fundada la revisión? Así es, así es. Bien. Porque imagínense, ve bien. Por eso es que digo a veces, por ejemplo, en nuestro sistema, los presupuestos de la revisión. Debemos adecuarnos un poquito más al sistema internacional para verificar que no solamente en forma taxativa lo que señala el código debe ser objeto de revisión. Hay No, otros el presupuestos Código Procesal Penal señala prueba nueva, doctor. Lo que pasa es que la claro, persona, bueno. cuando presta una declaración acá, se supone que está sometida a contradicción, como usted lo ha dicho, y acá, aparte que acá, como en Italia, hay que corroborarlo. Por lo tanto, imagínese usted si se tratase solo de que una persona cambie su versión a 180 grados y eso sería la prueba nueva. Habría que buscar otra clase de información porque si no sería fácil que la gente pueda cambiar de versión. Y así, y acá en el Perú, una declaración documental no puede cambiar una sentencia que es cosa juzgada, ¿no? Habría que buscar otra clase de información de sustento. Bueno, doctor, ya no hay más preguntas, no hay más preguntas. No sé si usted quiere algunos comentarios finales. Ya no tenemos más preguntas. Bueno, creo que hemos agotado, ¿no? Digamos, hemos logrado el objetivo de conocer un poco más la sistemática y, bueno, a mí me permitió también conocer un poco más, ¿no? En forma específica, lo que significa, pues, la cámara Gesell, ¿no? Un poco particular. Bien. Yo le agradezco, profesor, a usted por la oportunidad y de compartir algunas ideas, bueno, y siempre a su disposición. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Severiano. Le estamos enviando su correo electrónico, el certificado por su importante capacitación. Muchas gracias a todos los asistentes. ¿Ya? Buenas noches, doctor Severiano. Buenas noches, señoras y señores. Permiso. Muy bien. Muchas gracias. Permiso.